La noche caía sobre el pequeño pueblo de Segovia, y un silencio extraño lo envolvía como un sudario. Nadie sospechaba que ese silencio sería roto por un grito que heló la sangre. Lucía dijo: «Javier, algo se mueve en la calle». Sus palabras temblaban como si presintiera lo inevitable. Javier, todavía incrédulo, respondió: «No puede ser nada más que el viento». Pero el viento no deja huellas en la tierra húmeda, ni abre puertas con la violencia de un intruso invisible. Carmen observó desde la ventana y juró haber visto una sombra deslizarse por la plaza. «No es un hombre cualquiera», susurró, con la voz quebrada por un miedo ancestral. Las campanas de la iglesia resonaron sin que nadie las tocara, y el pueblo entero contuvo la respiración. Esa noche nadie volvería a dormir en paz. La mañana siguiente, el pueblo despertó con el rumor de lo sucedido. Nadie había dormido, y todos repetían las mismas historias como ecos. Suelto. «Andrés», dijo, «no eran pasos humanos». Sofía respondió: «Calla, no lo digas en voz alta». Los niños miraban con ojos vacíos como si entendieran un secreto que los adultos temían nombrar. La plaza se llenó de vecinos, todos hablando a media voz, todos mirando hacia la iglesia. Nadie se atrevió a entrar. La puerta seguía entreabierta, con las marcas aún visibles, y la campana permanecía inmóvil, como si el horror hubiera decidido descansar a plena luz del día. Lucía no lograba apartar el recuerdo de aquella sombra. Caminaba entre la multitud, escuchando los murmullos. Javier se acercó, intentando sonar firme. «Voy a investigar», dijo, pero sus ojos revelaban duda. Carmen, al lado, contestó: «Ese lugar no está vacío». Todos se volvieron hacia la iglesia, como si esperaran verla respirar. Los murmullos se detuvieron por un instante, y ese silencio pesó más que el miedo de la noche anterior. El alcalde intentó calmar al pueblo. Miguel dijo: «Debemos esperar a la Guardia Civil». Pero nadie confió en sus palabras. Lucía replicó: «Si esperamos, puede ser demasiado tarde». Javier observó en silencio, sabiendo que el miedo ya no podía controlarse. La iglesia parecía absorber cada mirada, como si ocultara la respuesta en su interior. Al caer la tarde, el aire se volvió más denso, como si el pueblo entero respirara con dificultad. Sofía tomó la mano de Lucía y dijo: «No debemos estar aquí». Pero Lucía respondió: «Es demasiado tarde para huir». El silencio regresó, el mismo que había traído los pasos y el grito la noche anterior. Todos supieron que esa noche la pesadilla volvería. Lucía no había podido cerrar los ojos en toda la noche. Caminaba por la cocina mientras el café hervía sin que nadie lo tocara. Carmen la miró con compasión y dijo: «No podemos vivir así». Lucía respondió: «No voy a descansar hasta saber la verdad». Javier, sentado en la mesa con los informes en sus manos, añadió: «La Policía Central ya archivó casos similares, pero este es diferente». Sus palabras no convencieron a nadie. El miedo se había vuelto un huésped permanente en la casa. Afuera, la bruma cubría las calles y parecía que todo el pueblo contenía la respiración. El silencio no era calma, era un vacío que anunciaba un nuevo horror. El pueblo amaneció en silencio, pero los rostros lo decían todo. Sofía caminaba con Lucía hasta la plaza, sus pasos lentos como si temieran despertar algo oculto. Sofía dijo: «Mi hermano no regresó anoche». Lucía respondió con un nudo en la garganta: «No es el único que falta». Cada palabra parecía hundir más el ánimo colectivo. En la iglesia, Andrés esperaba, sosteniendo un rosario gastado. Murmuró: «La fe no nos salvará esta vez». Los vecinos se reunieron alrededor, todos con la misma pregunta en los ojos: ¿cuántos más desaparecerían antes de que la verdad saliera a la luz? Esa tarde, Javier recorrió el archivo de la comisaría local. Los documentos hablaban de desapariciones pasadas, todas enterradas bajo sellos oficiales. Murmuró: «Esto no puede ser coincidencia». Miguel entró y lo interrumpió: «No remuevas fantasmas antiguos, lo que necesitamos es calma». Javier golpeó la mesa con el puño: «La calma no traerá de vuelta a los que faltan». El polvo de los viejos papeles parecía levantarse como si los nombres olvidados pidieran justicia. La verdad se escondía entre esos expedientes, y Javier sabía que cada minuto perdido podía costar una vida más.
En la plaza, los vecinos discutían a gritos. Carmen intentaba calmar a las madres, pero la tensión crecía. Una mujer gritó: «No nos dicen nada porque saben quién es». Lucía levantó la voz: «No acuséis sin pruebas». Sofía temblaba a su lado, murmurando: «Esto nos va a destruir». Los murmullos se convirtieron en acusaciones y miradas cargadas de odio. El pueblo, antes unido por costumbres y fiestas, se quebraba bajo el peso de la sospecha. Nadie confiaba en nadie, y cada sombra parecía un enemigo oculto. Al caer la noche, Lucía caminó sola hacia la iglesia. El aire estaba cargado, pesado como un presagio. Escuchó un murmullo dentro, y se detuvo en seco. «¿Quién anda ahí?», preguntó, pero solo el eco respondió. La puerta, aún marcada por arañazos, parecía respirar en la penumbra. Su corazón latía como un tambor de guerra. Recordó las palabras de Javier: «Si no enfrentamos esto, nunca terminará». Tragó saliva y empujó la puerta. El crujido resonó como un lamento. Dentro, el silencio tenía forma de amenaza. La puerta de la iglesia se cerró sola detrás de Lucía, y la oscuridad la envolvió. El olor era insoportable, mezcla de cera quemada y humedad antigua. «No estoy sola», murmuró con voz rota. Sus pasos resonaban en el suelo de piedra, multiplicando el eco como si alguien más caminara con ella. Desde el altar, una vela encendida iluminaba débilmente las bancas vacías. El silencio se volvió tan denso que parecía gritar. Lucía sintió una mano invisible rozar su hombro y retrocedió, conteniendo un grito. Afuera, Javier buscaba desesperado, gritando su nombre, pero la iglesia lo tragaba todo, incluso las voces de los vivos. Javier golpeó la puerta de la iglesia con fuerza, pero ésta no cedía. «¡Lucía!», gritó, su voz quebrada por la urgencia. Carmen lo alcanzó jadeando, con un rosario entre sus dedos. «No entres», suplicó. «Ese lugar ya no pertenece a Dios». Javier respondió con furia: «No voy a dejarla ahí». La plaza estaba vacía, pero desde las ventanas los vecinos observaban, temerosos de acercarse. El miedo se había convertido en un pacto silencioso. Todos preferían mirar desde lejos antes que arriesgarse a ser la próxima sombra devorada. Dentro, Lucía avanzó hacia el altar. Sus pasos temblorosos revelaban un rastro de huellas húmedas que no eran suyas. Susurró: «¿Quién está aquí?». Y el eco respondió con una risa apagada. Una sombra cruzó fugazmente entre las columnas, demasiado rápida para ser humana. Lucía cayó de rodillas, rezando sin convicción, y su voz resonó como si alguien más rezara con ella. «Afuera», Sofía dijo, «lo escucho también». El pueblo entero comprendió que la iglesia guardaba algo que no quería ser descubierto. La tensión se extendió por las calles. Andrés, con el rosario aún en la mano, se volvió hacia los vecinos reunidos. «Alguien entre nosotros sabe más de lo que dice». El murmullo se convirtió en un rugido de sospechas. Una mujer gritó: «¡Es Javier!». Siempre está en medio de todo. Javier respondió con rabia: «Si yo fuera, no estaría arriesgando mi vida aquí». La desconfianza creció como fuego, dividiendo familias y amistades. El pueblo, en vez de unirse, se desgarraba bajo el peso del miedo y la sospecha. Panto. Lucía se aferró al altar mientras las velas se apagaban una a una, como si una mano invisible soplara cada llama. Un frío glacial recorrió la nave, y un susurro llenó el aire: «Nunca saldréis». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no apartó la vista. En ese instante sintió que el pueblo entero estaba prisionero, no solo ella. Afuera, el viento sopló con violencia, cerrando las ventanas de golpe. El miedo se había transformado en una prisión sin barrotes, y todos sabían que lo peor aún estaba por comenzar. El aire en el pueblo era insoportable. Javier, con los ojos rojos de cansancio, repasaba una y otra vez los informes. Entre los papeles descubrió un patrón inquietante. Siempre había un mismo nombre en los registros. Murmuró: «Miguel, siempre aparece». Sofía entró con paso inseguro, sujetando una libreta. «Lo vi cerca de la iglesia, la noche del grito», confesó. Javier levantó la vista, y en sus ojos brillaba la certeza de quien ha encontrado el hilo de la verdad.
El miedo dejó de ser una sombra sin rostro. Tenía dueño y estaba demasiado cerca de todos. Esa noche en la plaza, Lucía enfrentó al alcalde con valentía. ¿Dónde estabas cuando desaparecieron?, preguntó con voz firme. Miguel sonrió de forma inquietante y contestó: siempre aquí, cuidando de todos. No. Andrés apretó el rosario y susurró: demasiado cerca, siempre demasiado cerca. Panto. El murmullo de los vecinos se extendió como un eco siniestro. Por primera vez las miradas no buscaban fantasmas invisibles, sino el rostro concreto de un hombre al que habían confiado su tranquilidad. Javier irrumpió en la oficina del alcalde, decidido a comprobar sus sospechas. Entre papeles ocultos halló un pañuelo manchado de sangre y una lista de nombres tachados. Callante, te antequel te amdengo. Esto no puede ser casualidad, murmuró con la respiración agitada. Carmen, que lo acompañaba, se llevó la mano a la boca. Confiábamos en él, susurró, sintiendo cómo la traición dolía más que el miedo. La verdad se mostró como un golpe brutal. No era un extraño el que devoraba al pueblo, sino alguien que llevaba años sentado en la mesa de todo. Dentro de la iglesia, Lucía comprendió el verdadero horror. Ponto. Siempre estuvo aquí, murmuró mirando el altar. Unos pasos resonaron detrás de ella. Miguel apareció en el umbral, con la sombra alargada por la luz de las velas. El pueblo necesitaba sacrificios, dijo con calma espeluznante. Lucía retrocedió, sintiendo que las paredes de piedra cerraban sobre ella. El mal no había llegado de fuera, había crecido dentro de su propio hogar. Lucía salió de la iglesia temblando, rodeada de un silencio espeso. Frente a los vecinos reunidos, señaló a Miguel y gritó: «Él es el culpable». Un murmullo recorrió la multitud como un rayo. Miguel, sin mostrar miedo, levantó las manos y declaró: «Yo solo escuché lo que pedían». Nadie supo si hablaba de voces humanas o de algo más antiguo y oscuro. La certeza de su culpabilidad no trajo alivio, sino un miedo aún más profundo. El asesino había sido uno de ellos todo el tiempo. El pueblo estalló en gritos. Algunos pedían justicia inmediata. Otros suplicaban que lo entregaran a la Guardia Civil. Miguel permanecía inmóvil, como si todo le resultara irrelevante. Lucía gritó: «Confiesa lo que hiciste». Miguel sonrió con una calma escalofriante. «No se trata de mí, sino de ellos», dijo, señalando la iglesia. Javier intentó controlarlo, esposas en mano, pero dudaba. El aire estaba cargado, como si algo invisible respirara junto a la multitud. La tensión alcanzó un punto insoportable. Esa noche, la verdad sangraría. Javier llevó a Miguel hacia la comisaría improvisada en el ayuntamiento. La multitud seguía sus pasos, temiendo perderlo de vista. Miguel susurró al oído de Javier: «Si me encierras, no terminará, solo crecerá». Javier apretó la mandíbula, ignorando la provocación. Carmen desde atrás gritó: «No escuches sus mentiras». Pero las palabras de Miguel parecían clavarse como cuchillos en cada vecino. El pueblo dudaba entre verlo preso o temer que su captura desatara algo aún peor. Dentro del ayuntamiento, Javier empujó a Miguel contra la pared. «Dime dónde están», exigió con rabia contenida. Miguel lo miró fijamente y respondió: «Están más cerca de lo que crees». Sofía irrumpió con lágrimas en los ojos. «¿Dónde está mi hermano?». Miguel inclinó la cabeza con gesto burlón. «¿Cómo?». Él eligió quedarse. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El clímax ya no era un rumor, era un golpe brutal contra todos. De repente, un estruendo sacudió la iglesia. Las campanas comenzaron a sonar solas, y un murmullo colectivo llenó el aire. Los vecinos salieron corriendo, dejando el ayuntamiento vacío. Javier sujetó con fuerza a Miguel, pero este sonrió como si lo hubiera estado esperando. «Ellos vienen por ti», dijo en voz baja. El sonido era ensordecedor, como si el pueblo entero se convirtiera en una tumba que reclamaba a sus muertos. La multitud se reunió frente a la iglesia iluminada por el fuego de las antorchas. Lucía avanzó hasta el frente con la voz quebrada por el miedo y la rabia. «No habrá más silencio», gritó. Miguel, rodeado, levantó el rostro hacia las campanas y rió. «Yo no soy el final»,
soy el principio. La tensión explotó en un caos de gritos y lágrimas. Era el clímax. El pueblo entero se enfrentaba al monstruo que había crecido en su propio corazón. La madrugada llegó con un silencio denso, como si el pueblo entero hubiera dejado de respirar. Miguel estaba encerrado en el ayuntamiento, esposado y vigilado. Javier, agotado, se dejó caer en una silla y murmuró: ¿y si tenía razón? Lucía lo miró con furia. No le creas, su única verdad es el miedo. Afuera, Carmen rezaba en voz baja, pero sus ojos reflejaban la misma duda. Aunque el supuesto culpable estaba bajo llave, nadie se atrevía a dormir. El horror había dejado cicatrices más profundas que cualquier encierro. El pueblo amaneció dividido. Algunos celebraban la captura, otros murmuraban que todo había sido un error. Sofía, con la voz quebrada, preguntó: ¿y si no fue él? Nadie respondió. Las familias se reunían en silencio, contando a los suyos, temiendo encontrar un lugar vacío en la mesa. Las campanas permanecieron mudas, pero la calma no llegó. El miedo se había instalado como una enfermedad que ni la luz del día podía curar. Javier caminaba solo por las calles desiertas, repasando cada detalle en su mente. Demasiadas preguntas sin respuesta, murmuró. Recordaba los nombres tachados, las desapariciones que no coincidían con Miguel. El eco de sus pasos lo atormentaba, haciéndole sentir perseguido. En cada ventana cerrada veía miedo, en cada sombra sentía amenaza. Aunque tenía al hombre esposado, el pueblo seguía prisionero del terror. La verdad parecía tan distante como la primera noche del grito. En su casa, Lucía intentó descansar, pero la culpa le pesaba. ¿Y si me equivoqué?, se preguntaba. Carmen la abrazó con ternura. Tú viste lo que todos temíamos ver, dijo con voz firme. Lucía cerró los ojos, pero en su mente aún resonaban las palabras de Miguel. Ellos pedían sacrificios. Una sensación helada le recorrió el cuerpo. Tal vez Miguel no era la raíz, solo el rostro visible de algo más antiguo y oscuro. La noche cayó otra vez sobre el pueblo. Nadie salió de sus casas y las ventanas se cerraron como ojos temerosos. En la celda improvisada, Miguel sonrió en la penumbra. No ha terminado, susurró, y sus palabras parecieron atravesar las paredes. Javier, escuchándolo desde el pasillo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La resolución no trajo paz, solo un silencio más oscuro, como si la verdadera amenaza apenas estuviera despertando. La madrugada avanzaba con un silencio insoportable. Lucía caminaba por la plaza vacía, convencida de que todo había terminado. Pero al mirar la iglesia sintió un estremecimiento. La puerta, que había sido sellada, estaba entreabierta de nuevo. No puede ser, susurró. Su respiración se volvió agitada. El aire helado parecía empujarla hacia adentro, como si el edificio mismo reclamara su regreso. El miedo que creyó haber enterrado despertaba con más fuerza. Javier apareció corriendo, con la linterna en la mano. «¡Aléjate de ahí, Lucía!», gritó. Ella lo miró y contestó con voz temblorosa. Nunca estuvo encerrado. El eco de sus palabras pareció repetirse desde dentro de la iglesia. Carmen llegó detrás, sosteniendo un crucifijo. «Esto no es humano», dijo con lágrimas en los ojos. La certeza los golpeó. Miguel no era más que un peón de algo más grande. Dentro de la celda, Miguel reía suavemente. Los guardias lo encontraron sentado, con las cadenas rotas a sus pies. «Os dije que no había terminado», susurró. Nadie entendía cómo había escapado. El silencio se volvió más denso cuando su voz resonó como un eco desde la iglesia. El pueblo aún tiene cuentas pendientes. La certeza heló la sangre de todos. El verdadero horror estaba apenas comenzando. La multitud volvió a reunirse en la plaza, con antorchas encendidas. Nadie hablaba, solo miraban la iglesia con miedo. Andrés levantó la voz. «Nunca fuimos víctimas. Fuimos cómplices por callar». Sus palabras hicieron eco en cada corazón. Lucía lloró, comprendiendo que el silencio del pueblo había alimentado al monstruo tanto como los crímenes de Miguel. El horror no se había creado en un hombre, sino en el miedo colectivo. La última campanada resonó desde la torre,
aunque nadie la tocó. Se raspó. Lucía susurró. Nunca se fue. El eco se extendió como una condena. Miguel había desaparecido, pero su risa quedó flotando en el aire. Javier bajó la mirada, sabiendo que el pueblo jamás volvería a dormir en paz. El golpe final no fue un cuerpo, ni una confesión, sino la certeza de que el mal permanecía escondido en cada sombra. Y esa noche, Segovia dejó de ser un lugar para convertirse en una herida eterna.